Muy buenos días a todo el auditorio, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del manejo de la vía aérea en situaciones de emergencia. Yo soy el doctor Eric Ortiz Unzueta, soy médico intensivista y sin más por el momento, empecemos. Dando definiciones, el manejo de la vía aérea difícil es la situación clínica que puede ser anticipada o no anticipada que presenta dificultad o falla por un médico anestesiólogo entrenado, incluyendo el uso de ventilación con mascarilla, laringoscopía, ventilación mediante una vía aérea supraglótica, intubación endotraqueal o vía aérea invasiva. Y la definición de intubación difícil es la necesidad de 3 intentos o más de 10 minutos para conseguirse la intubación endotraqueal. La definición de ventilación inadecuada debe de tener varios puntos, los cuales son ausencia o inadecuado de dióxido de carbono exhalado, movimiento torácico ausente o inadecuado, ruidos respiratorios ausentes o inadecuados, signos auscultatorios de obstrucción severa, cianosis, entrada o dilatación de aire gástrico, saturación de oxígeno inadecuado, exhalación ausente o inadecuada y cambios hemodinámicos asociados con la hipoxemia o hipercapnia. La definición de ventilación difícil con mascarilla facial es aquella que no es posible proveer una adecuada ventilación confirmada por la detección de dióxido de carbono al final de la expiración por uno o más de los siguientes problemas: sello inadecuado de la máscara, fuga excesiva del aire o resistencia excesiva al ingreso o a la salida del aire. La definición de la laringoscopia difícil es aquella que no es posible visualizar alguna parte de las cuerdas vocales después de múltiples intentos de laringoscopía. Y la definición de ventilación difícil por dispositivos supraglóticos, la mascarilla laringea es la más importante, es aquella que no es posible proveer una adecuada ventilación por uno o más de los siguientes problemas: colocación difícil de la vía aérea supraglótica, múltiples intentos, sello inadecuado de la vía aérea supraglótica, fuga excesiva del aire o resistencia a entrada o salida del aire. La definición de intubación traqueal difícil o fallida es aquella intubación traqueal que requiere múltiples intentos o que se falla la intubación tras realizar múltiples intentos. La última definición de vía aérea invasiva difícil o fallida son las anomalías atómicas que reducen o impiden la probabilidad de colocar con éxito una vía aérea en la tráquea a través de la parte frontal del cuello. Muy bien. Vamos a ver un caso clínico de una paciente femenina de 53 años de edad que fue llevada al servicio de urgencias por haber presentado una caída de un segundo piso, aproximadamente de 4.2 metros de altura. Se niegan antecedentes personales patológicos de importancia, se desconoce la cinemática del trauma, el Glasgow inicial fue de 14 puntos y no tenía compromiso respiratorio ni hemodinámico. Se realizó una TAC de tórax donde se integró la pérdida de la continuidad ósea a nivel de C6 y C7 con incongruencia articular con migración de cuerpo espinal hacia posterior, con invasión del canal medular a nivel de T6 a T7. Fue valorada por parte del servicio de cirugía de columna, el cual indicó instrumentación vertebral. Se realizó una instrumentación posterior de T4 a T9 con descompresión por la laminectomía más instrumentación cervical posterior de C4 a C7. Ya en nuestra área le realizamos una ventana neurológica, pero la paciente no despierta adecuadamente, empieza a morder el tubo y, como era un tubo armado, creó unas presiones picos elevadas en el ventilador, así como datos de saturación. Entonces, en nuestra primera situación de emergencia, esta paciente presentó broncoespasmo severo y eso lo van a integrar clínicamente con estertores, crepitantes bilaterales generalizados, la desaturación y las presiones pico. Aquí podemos observar que, la paciente, como tenía el tubo doblado, aquí está el médico con el nuevo tubo que se le va a colocar. Y tenemos aquí dos opciones que se le pueden brindar a la paciente, que es tener el banco de altura para que se puedan alinear los ejes por parte del médico y una pala recta que nos permita visualizar mejor la vía aérea. Entonces le tomamos su radiografía de control. Aquí podemos observar que ya está instrumentada, pero del lado derecho podemos observar cómo está complicado el parénquima pulmonar del lado derecho. Tiene borramiento de los ángulos cardíacos, tiene borramiento del ángulo costofrénico y costodiafragmático, además de que tiene un aumento de la radiopacidad en el parénquima pulmonar del lado derecho. Muy bien, los factores asociados con una vía aérea difícil son obesidad, edema de cuerdas vocales, uso de tubo armado, apnea del sueño, ausencia de dientes, una edad mayor a 55 años,
un puntaje de Mallampati de 3 o 4, sexo masculino, presencia de masa o tumor en la vía aérea, los pacientes que tienen angina de Ludwig, un trauma cervical, pacientes con compromiso hemodinámico, pacientes con hipoxemia, pacientes con acidosis metabólica severa y pacientes con acidosis respiratoria severa. Hay algunas enfermedades asociadas de la vía aérea difícil. Está la espondilitis anquilosante, la osteoartritis degenerativa, el síndrome de Treacher-Collins, que tienen la mayoría de los pacientes micrognathia, los pacientes de síndrome de Klippel-Feil, que tienen fusión de las columnas cervicales, el síndrome de Down, la mucopolisacaridosis y los tumores de la vía aérea y asociados. Hablando de la fisiopatología, hay que recordar que hay cambios asociados con la hipoxemia y la hipercapnia, que es la hipertensión, la taquicardia, la bradicardia, las arritmias y los cambios en el estado neurológico. Los problemas que se asocian también con la vía aérea difícil son las lesiones dentales, lesiones de la vía aérea, la broncoaspiración, lesiones cerebrales, el paro cardiorrespiratorio, incluso la muerte de nuestros pacientes. También las complicaciones asociadas con una mala laringoscopía son la dislocación de la aritenoides, el laringoespasmo, las atelectasias y la lesión traumática. Hablando de la evaluación de la vía aérea difícil, vamos a hacer una historia clínica para la evaluación y la predicción de la vía aérea difícil, con los antecedentes demográficos de edad, sexo e índice de masa corporal. Las características clínicas que debemos preguntar es la historia de dificultad para la intubación, si hay anatomía de la vía aérea alterada o si tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño o diabetes mellitus. Vamos a hacer unas mediciones. La medición interincisivos, que van a ser 4 clases. La clase 1 mayor a 3 centímetros, como podemos observar aquí en la imagen. Clase 2 que va a ser de 2.6 a 3 centímetros. Clase 3 que va a ser de 2 a 2.5 centímetros. La clase 4 menor a 2 centímetros. Tenemos 3 consideraciones. Si es menor a 5 centímetros se puede encontrar dificultad para realizar la laringoscopía. Si es menor a 2 centímetros no se puede introducir la mascarilla de laringe de intubación, pero si es menor a 1.5 centímetros se dificulta la inserción de la mascarilla laringea clásica y la parada de laringoscopio. Patira-Aldrete, que es la distancia tiromentoniana, es la distancia que vamos a hacer aquí de la tiroides hasta el mentón, tiene 3 grados. Una distancia mayor a 6.5 centímetros, la laringoscopía muy probablemente no va a tener dificultad. Un grado 2, la distancia de 6 a 6.5, que va a ser una laringoscopía, la intubación orotraqueal con un grado de dificultad. Pero si es un grado 3, que es una distancia menor a 6 centímetros, va a ser muy difícil o imposible. La protrusión mandibular, igual 3 grados. Grado 1 muerde completamente el labio superior, como podemos observar aquí en la imagen. Grado 2 que muerde parcialmente el labio superior. Y grado 3 que no puede morder el labio superior. La distancia esternomentoniana, como podemos observar aquí en la imagen, son 4 grados. Grado 1 mayor a 13 centímetros. Grado 2 de 12 a 13 centímetros. Grado 3 de 11 a 12 centímetros. Y grado 4 menor a 11 centímetros. La consideración es que una distancia menor a 12.5 centímetros se relaciona con una intubación difícil. La movilidad de la articulación atlanto-occipital, igual 4 grados. Grado 1, movilidad de 35 grados. Un grado 2, una reducción de 1/3 del movimiento de 12 grados. Grado 3, reducción de 2/3 de movimiento de 6 grados. Y grado 4, que no se puede mover. La consideración es que a partir del grado 3 va a ser una vía aérea difícil. La clasificación de Mallampati tiene una utilidad objetivo que estima el tamaño relativo de la lengua respecto al de la cavidad oral y la facilidad con la que la lengua podría ser desplazada durante la laringoscopía. Hay 4 grados también. Grado 1, visible al paladar blando, la úvula, los pilares y la pared posterior de la faringe, como podemos observar aquí en esta imagen. El grado 2, que es visible el paladar blando, la úvula y la parte de la pared posterior de la faringe. Aquí tenemos también la imagen. Grado 3, visible paladar blando y base uvular. Y grado 4 no se observa el paladar blando. La clasificación de Cormack-Hein, igual aquí es grado 1, grado 2, grado 3 y aquí debería ser grado 4.
El grado 1, las cuerdas vocales son visibles en su totalidad, como podemos observar aquí, una intubación muy fácil. Grado 2, las cuerdas vocales son muy visibles parcialmente, con una gran dificultad base de la intubación, pero a partir del grado 3 solo se observa la epiglotis, va a ser muy difícil, pero no imposible, y grado 4 no es posible observar la epiglotis. Entonces va a ser una intubación con técnicas especiales o con alguien experimentado. El diámetro del cuello en la obesidad, si es mayor a 5 centímetros, se va a correlacionar con una vía aérea difícil. En este caso clínico número 2, podemos observar un paciente femenino de 48 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar disnea y odinofagia. Dentro de sus antecedentes personales patológicos no tiene diabetes ni hipertensión, alergias negado, traumáticos negado, y los personales no patológicos, su vacunación es completa. Podemos observar en esta imagen de la paciente cómo tiene un aumento del tamaño a nivel de cuello. Entonces se realizó una radiografía de tórax donde podemos observar que esta lesión desplaza la tráquea hacia el lado contralateral, pero bueno, no tiene compromiso a nivel de pulmonar. La radiografía no tiene alteraciones patológicas. Se decide realizar una intervención quirúrgica para determinar la lesión y se encuentra con un carcinoma papilar de tiroides. Aquí podemos observar cómo se hizo el retiro de la lesión y bueno, con resolución del problema. Hay mediciones que se pueden hacer por ultrasonido si se cuenta con ello. La distancia entre la piel y el hioide es mayor a 1.28 centímetros, el volumen de la lengua mayor a 4.55 centímetros y la distancia entre la piel y la epiglotis mayor a 2.7 centímetros. Hay algoritmos que predicen una vía aérea difícil, en el cual tenemos el score de Macocha, que por sus siglas, la M de Malampati de 3 o 4, va a dar un puntaje de 5. El síndrome de apnea obstructiva del sueño va a dar 2 puntos, la movilidad cervical reducida 1 punto y la limitación de la apertura bucal menor a 3 centímetros va a dar otro punto. Estos son factores relacionados con el paciente. Si tiene coma o hipoxemia severa menor al 80%, va a también dar un puntaje 1 de cada uno y son factores relacionados con la patología. Y en dado caso que no se cuente con algún médico experimentado o que no tiene alguna experiencia para una intubación difícil, va a dar un punto también, y estos son factores relacionados con el operador. La escala va de 0 a 12, donde 0 es muy fácil, 2 es muy difícil y un puntaje mayor a 3 va a predecir una vía aérea difícil. Aquí tenemos el algoritmo cómo debemos de seguir. En dado caso que sea menor a 3 o mayor a 3, por lo general se recomienda tener a 2 operadores. Si se puede conseguir un dispositivo extraglótico, pero lo que sí es saber la secuencia de inducción rápida. Si posteriormente tenemos un puntaje menor a 3, lo óptimo sería una laringoscopía directa y la intubación exitosa. No así de si tiene un puntaje mayor a 3, recomiendan de primera instancia el videolaringoscopio para determinar si tiene secreciones o no tiene secreciones con la aspiración. Y bueno, también se busca tener intubación exitosa. Pero ¿qué es lo que pasa en los pasos? Hay 5 pasos en dado caso que llegue a fallar este algoritmo. Recomiendan, si se tiene el primer fracaso, utilizar un dispositivo extraglótico si no se usó. Paso 2, usar el videolaringoscopio si no se usó. Paso 3, usar un dispositivo supraglótico que permita la intubación. O paso 4, ya cuando todo eso haya fallado, el fibrobroncoscopio. En dado caso que con el fibrobroncoscopio no se puede lograr la intubación, entonces vamos a requerir un acceso quirúrgico, ya sea una traqueotomía o una cricotiroidotomía percutánea. Entonces tenemos otras mnemotecnias Lemon para dificultar la intubación, L de ver externamente si va a ser realmente una vía aérea difícil. Entonces si se sospecha probablemente lo va a ser, hay que evaluar la regla de los 3-3-2. El M de Malampati, la obstrucción de la vía aérea superior o obesidad, o la N de cuello o la movilidad del cuello limitada. Con 3 puntos es positivo para considerar como una vía aérea difícil. Tenemos la mnemotecnia ROTS para dificultad para la colocación de dispositivos extraglóticos, con la R de restricción de la apertura bucal con distancia interincisivos menor a 2.5 centímetros, la O de obstrucción de la vía aérea, la D de la distorsión de la vía aérea, que no permita el paso de dispositivo supraglótico, o la S de rigidez, ya sea pulmonar, que va a dar presiones picos elevadas, o que no permita el adecuado sello de la mascarilla, ya sea la rigidez también cervical, que va a dificultar la colocación. La mnemotecnia obes, que es dificultad para la ventilación con mascarilla facial, la O de obesidad, la B de barba,
la E de edad de mayores a 55 años, la S de síndrome de apnea obstructiva del sueño y la E de desdentado. También tenemos este algoritmo CEDAR. Este algoritmo CEDAR va a dar un puntaje por cada ítem, siendo un puntaje de 0 hasta 45, y es muy importante hacer determinaciones positivas porque cada determinación positiva o cada ítem positivo va a dar un puntaje en específico. Entonces, historia de una intubación difícil, patología asociada a la intubación difícil, síntomas de obstrucción de la vía aérea y o dos o más criterios de ventilación difícil, apertura oral o subluxación mandibular, distancia tiromentoniana, máximo rango de movimiento de la cabeza y cuello y la clase de Malampati. Les dejo esta diapositiva para que hagan su conteo, pero bueno, lo más importante es que si tienen un puntaje mayor a 11, es muy probable que vamos a tener una vía aérea difícil. La mnemotecnia tipo short, una dificultad para la cricotiroidotomía, la S de cirugía si tuvo antecedente quirúrgico en la zona, la H de hematoma, ya sea accesos o infecciones, la O de obesidad, la R de radiación o la T de tumores en la zona. Hablando del cuadro clínico, entonces vamos a determinar signos de obstrucción de la vía aérea por ventilador. Entonces, si tenemos presiones pico mayor a 35, presión meseta mayor a 25, transaérea mayor a 5 o asincronas mayores, es obligado a que se descarte una obstrucción de la vía aérea. Teniendo este tercer caso clínico que les vengo a presentar de una gran quemada, podemos observar cómo llega la paciente, o sea, múltiples quemaduras, pero lo que más llama la atención, fíjense la cara. Se toma gasometría, aunque gasométricamente solo tiene ligera hipoxemia por presión de oxígeno, requiere aportes altos de FiO2, pero al momento de realizar la videolaringoscopía, pues bueno, se encontró que tenía lesiones ya dentro de la vía aérea, entonces ya se categoriza como gran quemado también por quemadura de la vía aérea. Y bueno, al momento de realizar la radiografía de tórax de control, podemos observar, pues bueno, todo el compromiso que se tiene del parénquima pulmonar del lado izquierdo. Hablando del tratamiento del manejo de la vía aérea, entonces tenemos algoritmos que podemos observar del lado izquierdo y del lado derecho. El algoritmo del lado izquierdo determina planes hasta plan D. El primero es la laringoscopía, si no se puede lograr la laringoscopía, un dispositivo supraglótico o una mascarilla laringea. Ya como última instancia, pues bueno, una intervención quirúrgica, una cricotiroidotomía. Y también aquí consideran que se puede despertar el paciente. En escenarios de medicina de urgencias y medicina crítica eso no es posible, por lo cual aquí está otro algoritmo que se me hace un poquito más adecuado para nuestro contenido, donde se tiene que realmente revisar con los algoritmos que les he comentado si va a ser una vía difícil o no, tratar de preoxigenar al paciente lo más que se pueda, dar la anestesia, que ahorita vamos a ver algunos fármacos, y en dado caso que no llegase a tener una adecuada ventilación, entonces determinan que estamos ante un escenario de emergencia. Se requiere tener la mascarilla facial, el dispositivo supraglótico o el tubo traqueal. Da hasta 3 oportunidades para hacer la intubación. Y en dado caso que se llegue a fallar, va a requerir un dispositivo de vía aérea de emergencia, ya sea una broncoscopía rígida o el ECMO. Si por alguna cuestión les da tiempo, entonces podemos ver que es un poquito dinámico, pero bueno, el algoritmo trata de determinar dispositivos alternantes, despertar al paciente o una vía aérea invasiva. Entonces tenemos la preparación para el equipo. Requeremos todo el equipo necesario para hacerlo: la preoxigenación, la posición del paciente, la sedación, la anestesia local, el oxígeno suplementario y la monitorización. Hay maniobras para liberar la vía aérea. Tenemos el levantamiento del mentón con empuje de la mandíbula, la manipulación laringea externa y la maniobra de burp, que por sus siglas en inglés recuerden que es Back Upright Pressure, que tiene el objetivo la alineación de los 3 ejes, el oral, la faringe y la laringe, para que pueda facilitar la intubación. La maniobra de Selig fue descrita por Brian Arthur Selig en 1961 y consiste en la presión firme sobre el cartílago cricoides con la finalidad de evitar la regurgitación del contenido gástrico y su consecuente aspiración, como podemos observar en esta imagen. Hablando de las hojas de laringoscopía, tenemos la Macintosh, que es una hoja curva, y recordando que debe de llegar su parte final a la vallécula, que ahorita vamos a observar la anatomía normal, y la hoja Miller, que es una hoja recta que su parte final debe llegar al tubérculo de la epiglotis.
Aquí tenemos la anatomía normal. Aquí se encuentra la vallécula, como podemos observar, la epiglotis y el tubérculo de la epiglotis donde tiene que ir la recta. Pero fíjense que hay ejemplos donde la anatomía a veces no es la adecuada. El edema laríngeo es uno de los problemas que tenemos cuando se hacen múltiples intentos o incluso cuando tenemos un tubo que no es del tamaño del paciente y se encuentra inflado o colocado de manera no correcta, va a darnos estas imágenes donde podemos observar que realmente no se logra observar o que el paso del tubo va a ser de manera muy difícil. Entonces aquí tenemos los ejemplos, podemos observar cómo tenemos una hoja curva, tenemos la laringoscopía y observamos cómo llega a la vallécula. Y el objetivo de hacer el movimiento hacia arriba es levantar la vallécula para que podamos observar las cuerdas bucales y pueda pasar el tubo. A diferencia de la hoja recta, donde es literalmente un poquito más directo, se requiere ir de manera recta con el objetivo de llegar al tubérculo y levantar todo al mismo tiempo para que se pueda observar. Entonces, es las diferencias entre una hoja recta con una hoja curva. Y tenemos alternativas, tenemos los boogies, los estiletes tanto normales como ópticos, la videolaringoscopía, los dispositivos supraglóticos o el broncoscopio rígido. Hay ventajas de la videolaringoscopía, tiene mayor rango de éxitos de la primera laringoscopía, menor tiempo para la intubación y es ideal para los casos de edema laríngeo. Una de las ventajas, pues bueno, es que luego se llega a empañar la cámara y pues no se puede lograr observar, pero la mayoría de las veces esta es la imagen que se puede observar en los pacientes. En dado caso que todo llegue a fallar, hay intervenciones invasivas para el manejo alveolar difícil, la intubación retrograda por guía metálica, la cricotiroidotomía o la traqueostomía percutánea. Hablando de un intento óptimo, es necesario recordar que se debe de tener un operador con experiencia. Las guías recomiendan al menos 2 años de pacientes que manejen la vía aérea, de preferencia que esté bloqueado, que no haya resistencia muscular, colocar al paciente en posición de olfateo para la alineación de los ejes. Algunos casos se pone el Rosier en los hombros para que se pueda dar esta imagen. Y bueno, posteriormente hacer las maniobras que les había comentado, la maniobra PUR. El objetivo es disminuir el puntaje de Cormack, incluso poder cambiar el tamaño de la pala o el tipo de pala en dado caso que se pueda requerir y los dispositivos extraglóticos. Hablando de la secuencia de inducción rápida, hay que valorar, planificar y preparar a nuestros pacientes con la preoxigenación, la premedicación que ahorita vamos a revisar, la inducción y relajación, si se requiere la maniobra de Selig para que nos hagamos una laringoscopia correcta y posteriormente la intubación. Y para terminar, hay que corroborar que ese tubo se encuentre adecuado, ya sea por ultrasonido o por radiografía de tórax. Hablando de la buprenorfina, es un agonista muy parcial, agonista débil de los receptores delta y antagonista de los receptores kappa. El ámpula viene de 0.3 miligramos por mililitro, si es sublingual de 0.2 miligramos, y se puede dar de 0.3 a 0.6 miligramos al día, cada 6 horas con dosis máxima de 0.9 miligramos al día, pero si se va a dejar una dosis de mantenimiento en el paciente intubado, puede ser de 900 a 1200 microgramos en 24 horas. Los efectos adversos que se presentan es la dispepsia, las náuseas y el síndrome del hombre rojo. Hablando del Fenta, es un agonista opiáceo de los receptores muy kappa, acoplados a las proteínas G que inhiben las señales de la vía de los aferentes espinotalámicos, con un inicio de acción de 1 a 2 minutos y duración del efecto de 30 a 60 minutos. Tiene metabolismo hepático. La dosis que tenemos es de 2 a 3 microgramos por kilogramo de peso. Viene la presentación de 0.25 miligramos en 5 mililitros o 0.5 miligramos en 10 mililitros. Y tiene varias ventajas. Causa mínimos efectos hemodinámicos, no causa depresión del sistema nervioso central. El efecto depende de la concentración plasmática, es 100 veces más potente que la morfina, tiene inicio de acción rápido, corta duración y menor relación con la liberación de histamina. La desventaja es que causa tolerancia, causa adicciones y su uso prolongado puede llegar a la acumulación en los compartimentos periféricos, dando efectos adversos de náusea, vómito e hipotensión. Midazolam es una benzodiazepina con metabolismo hepático, inicio de acción de 3 a 5 minutos, con vida media de 1 a 4 horas y duración de 2 a 6 horas dependiendo de la dosis. Tenemos dosis iniciales de 0.05 a 0.15 miligramos por kilogramo en bolo y el mantenimiento se puede dar de 0.03 a 0.23 miligramos por kilogramo hora. Viene la solución IV de 15 miligramos en 3 mililitros y los efectos secundarios principales es la depresión respiratoria.
Propofol es un alquiferol que se administra en emulsión lipídica con metabolismo hepático, inicio de acción de 1 a 2 minutos, vida media de 3 a 5 minutos, y se puede dar dosis de mantenimiento de 0.3 hasta 4 miligramos por kilogramo hora. El ámpula viene de 200 miligramos en 20 mililitros y es de elección en los pacientes que tienen hipertensión intracraneal, con la desventaja que causa hipotensión, cardiodepresor, y la depresión respiratoria que llega a tener, la hipertrigliceridemia y el síndrome de infusión por propofol. Isocitracurio es un agente bloqueante neuromuscular no despolarizante con inicio de acción de 150 a 180 minutos, con duración de 20 a 30 minutos. La dosis inicial es de 0.1 miligramos por kilogramo y la dosis de mantenimiento es de 2 a 3.3 microgramos por kilogramo minuto. El ámpula viene de 2 miligramos por mililitro y puede tener como efecto secundario la miopatía del enfermo en estado crítico. Becuronio es otra opción, es un bloqueador neuromuscular no despolarizante que inhibe la transmisión del impulso neuromuscular al unirse competitivamente a los receptores nicotínicos por acetilcolina, situados en la placa motora, con inicio de acción en 150 a 200 segundos, duración de 20 a 30 minutos y la eliminación puede ser hepática o renal hasta un 20%. La dosis inicial es de 0.1 miligramos por kilogramo, con dosis de mantenimiento de 0.8 a 1.2 microgramos kilogramo minuto. El ámpula viene de 4 miligramos y tiene como ventajas que es un antagonista, o sea, tiene su gamma dex. Y pues bueno, también como habíamos visto antes, es la miopatía del enfermo de estado crítico. Rocuronio, el último que tenemos, es un bloqueador también neuromuscular no despolarizante que actúa compitiendo con los receptores colinérgicos de la placa motora terminal, con inicio de acción en 150 a 200 segundos, duración de 20 a 30 minutos y la eliminación es hepática y renal también un 20%. La dosis inicial es de 0.1 miligramos por kilogramo y la dosis de mantenimiento es de 0.8 a 1.2 microgramos kilogramo minuto, veniendo la presentación del ámpula de 50 miligramos en 5 mililitros y también tiene la ventaja que tiene su antagonista que es el gamma dex. Los signos de alarma por intubación fallida es el estridor, la obstrucción, el patrón respiratorio con agitación, residuo gástrico por el tubo cuando se intuban y de manera tardía la mediastinitis o la lesión de la vía aérea. Como confirmamos, habíamos comentado radiografía, si no se cuenta con capnografía, un broncoscopio flexible y bueno, los más clásicos es el ultrasonido y la radiografía. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta revisión. Ya vamos a seguir teniendo revisiones de manera constante. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, háganmelo dejar en los comentarios. Incluso todo el material ya lo estoy metiendo en una plataforma digital para que puedan consultarlo. Nos veremos en el próximo video. Por lo mientras estoy abierto a cualquier duda o a cualquier cosa que les pueda yo ayudar. Y pues bueno, nos veremos en la siguiente. Chao.